El martes 12 de mayo del 2026, Donald Trump subió al Air Force One. Y no iba solo. Elon Musk, Tim Cook y Jensen Huang, los hombres más poderosos de Silicon Valley, en el mismo avión, rumbo a Pekín. ¿Por qué el presidente de Estados Unidos vuela a China con los dueños de Tesla, Apple y Nvidia como si fueran su delegación personal? Hay algo más detrás de esta foto. Mucho más. Y para entenderlo, tienes que remontarte a una guerra que ocurrió hace 2500 años. Siglo V a.C. Grecia. Dos potencias, Atenas y Esparta. Atenas lleva décadas creciendo. Su flota es la más grande del Mediterráneo. Su economía imparable. Esparta lo ve. Y el miedo que siente Esparta ante el ascenso de Atenas hace inevitable la guerra. Y esa observación la hizo un historiador que se llamaba Tucídides, nombre contemporáneo, hace 2500 años. Y en 2017, un politólogo de Harvard llamado Graham Allison revisó los últimos 500 años de historia. Buscó todos los casos en los que una potencia emergente desafió a una potencia dominante y encontró 16 casos. En 12 de esos 16 casos el desenlace fue la guerra. 12 de 16. Allison llamó a ese patrón la trampa de Tucídides. Otra vez muy original fue con el nombre. Y dijo algo que no ha dejado de resonar desde entonces. Cuando una potencia emergente comienza a acercarse al nivel de una potencia dominante, el sistema global entra en una etapa de creciente fragilidad. La potencia dominante observa el avance del otro como amenaza y actúa antes de ser superada. Y esa reacción a su vez confirma para el emergente que está siendo agredida. ¿Y qué pasa? Pues sin que ninguna lo desee, las dos potencias se deslizan hacia un enfrentamiento. Ahora dime, ¿a quién te recuerda eso? Mira, China lleva 40 años creciendo a una velocidad que no tiene precedente en la historia moderna. En 1980 su economía era irrelevante en el mapa global. Hoy es la segunda economía del mundo. Esto está a punto de ser la primera. A principios de este siglo, el XXI, nadie hubiera podido imaginar que un país tan grande, pero a la vez tan pobre como la China post-Mao, pudiera llegar a retar a la hegemonía global de la que disfrutaba Estados Unidos. Pero lo ha hecho. Y Estados Unidos lo ha visto. Y el miedo de Estados Unidos ante el ascenso de China, ¿te suena algo? Lo que estás viendo en los aranceles, lo que estás viendo en los chips, lo que estás viendo en las restricciones de Nvidia y Huawei. Esto no es solo política comercial. Es el mecanismo psicológico más antiguo de la historia de las potencias. Es Esparta mirando a Atenas y sintiendo miedo, claro. Verás, la trampa de Tucídides genera lo que Allison llamaba un fenómeno espejo. Un síndrome en la que la potencia dominante que exacerba la inseguridad y vulnerabilidad, pudiendo desembocar reacciones irracionales, a partir de hechos aparentemente intrascendentes. ¿Cuándo fue la última vez que vistes eso en un titular? Vamos al centro de todo esto. ¿Por qué la guerra entre China y Estados Unidos no es militar todavía? El verdadero Tucídides comercial está funcionando a toda máquina. El militar simplemente no es muy probable, incluso con todo lo que se habla de Taiwán. La guerra que importa ahora mismo se libra en otro frente. ¿Dónde? En la inteligencia artificial, que necesita poder de cálculo. El poder de cálculo depende de semiconductores avanzados. Y los semiconductores avanzados más potentes del mundo los hace Nvidia. Los diseña en California. Por eso queremos. La nueva rivalidad se juega en terrenos menos visibles. Los chips, los centros de datos, inteligencia artificial, cadena de suministro y control tecnológico. Años de restricciones, años de listas negras, años de intentar que los chips americanos no lleguen a China. ¿Y sabes qué pasó? Las reacciones impuestas para frenar el acceso a China a chips avanzados no solo han resultado ineficaces, sino que han impulsado el desarrollo de una industria tecnológica china mucho más independiente y atractiva para los inversores internacionales. Leyó bien, las restricciones que querían frenar a China la han hecho más autónoma. Esparta intentó contener a Atenas y Atenas construyó su propia flota. Y ahora viene lo que ningún titular explica bien. La delegación que acompañó a Trump a Pekín incluye a Elon Musk de Tesla y SpaceX, Tim Cook de Apple y Jensen Huang de Nvidia. 3 CEOs cuyas empresas dependen en grados distintos del mercado chino. Ya sabéis que Tesla fabrica los chips en Shanghái, Apple ensambla en China y Nvidia quiere vender sus chips H200 en China. Y entonces, ¿de qué va realmente este viaje, no? ¿De controlar a China o de negociar con ella? Porque hay una contradicción enorme en el centro de todo esto. Estados Unidos dice que China es su mayor amenaza estratégica. Y al mismo tiempo, Trump pidió al presidente Xi que abra China para que estos empresarios puedan desplegar su talento.
Y esto es una amenaza estratégica de la que necesitas el mercado. ¿Eso te parece coherente? ¿O quizás es que la realidad nunca lo es? Ahora para, porque aquí es donde quiero ir a algo más profundo. Algo que los analistas geopolíticos rara vez dicen. Cuando dos potencias caen en la trampa de Tucídides, el problema no es solo estructural, el problema es psicológico. La potencia dominante no espera a ser superada, actúa antes para evitar lo que teme. Y esa reacción se convierte en confirmación para la emergente de que está siendo agredida. Es un bucle. El miedo genera acción, la acción genera reacción. La reacción confirma el miedo y así, sin que nadie lo decida conscientemente, las dos partes se arrastran ¿hacia dónde? Hacia donde ninguna quería ir. Hay un nombre para ese bucle en psicología, no lo descubrí yo. Se llama profecía autocumplida. Si creen que el conflicto es inevitable, actúas como si lo fuera. Y al actuar así, lo haces inevitable. Ahora piénsalo a escala de dos superpotencias con armas nucleares y chips de inteligencia artificial y 7.000 millones de personas en medio. Xi Jinping le dijo a Trump durante su cumbre que si China y Estados Unidos pueden superar la trampa de Tucídides y abrir un nuevo paradigma para las relaciones entre grandes potencias, es una cuestión histórica. Y que es la respuesta de nuestro tiempo, que líderes como ellos deben escribir juntos. Eso dijo Xi frente a Trump, con Max y Tim Cook en la misma sala. ¿Lo cree de verdad o es diplomacia? Pues yo no lo sé. Lo que sí sé es que el hecho de que lo diga públicamente cambia algo en la conversación. Entonces, ¿qué puede pasar? Allison planteó que el conflicto entre Estados Unidos y China no es inevitable. Hay caminos que evitaron la guerra en la historia y los identificó. Escenario 1. La coexistencia negociada. Las dos potencias establecen líneas rojas muy claras. Compiten ferozmente en tecnología y economía, pero construyen canales para evitar que un accidente escale. Como Estados Unidos y la URSS durante la Guerra Fría. La destrucción mutua asegurada evitó la confrontación directa. No todo fue negativo en la Guerra Fría. La disuasión funciona, siempre que ambos la crean. Escenario 2. La guerra comercial permanente. Sin acuerdo real, sin enfrentamiento militar directo, pero con un mundo partido en dos bloques tecnológicos. Un Internet americano, un Internet chino. Una IA americana, una IA china. Dos cadenas de suministros que ya no se cruzan. El conflicto puede manifestarse en forma de conflictos proxy y guerras comerciales. Ambas son, en mayor o menor medida, una realidad. Y el escenario 3. El accidente. La trampa de Tucídides puede desembocar en reacciones irracionales a partir de los hechos aparentemente intrascendentes, pero a veces internacionalmente provocados. Taiwán. Un incidente en el mar de China, un ciberataque que se atribuye mal, un misil que cae donde no debía. La historia está llena de guerras que nadie quería. Ocurrieron porque el bucle del miedo ya era imposible de detener. Y en los tres escenarios, la imagen de Mas, Tim Cook y Jensen Huang, sentados en un banquete de estado en el gran salón del pueblo de Pekín, tiene un significado aparentemente diferente. ¿Son embajadores de la cooperación? ¿O son el último intento de preservar un negocio antes de que el tablero cambie para siempre? No tengo acceso a lo que se dijo en el auditorio del gran salón del pueblo, de momento. Y si alguien te dice que sabe exactamente cómo va a acabar esto, desconfía. Pero sí hay algo que sé. Las grandes guerras de la historia rara vez empezaron porque alguien se levantó un día y decidió hacer la guerra. Empezaron porque dos sistemas, dos psicologías, dos miedos se alinearon mutuamente durante años. Hasta que ya nadie pudo pararlo. Y lo que a mí me parece importante de la trampa de Tucídides no es el dato de las 12 de 16, es la pregunta que esconde debajo. ¿Cuándo empiezan las personas a ver el patrón? ¿Antes de que sea irreversible o después? Porque los que escriben la historia siempre dicen lo mismo cuando la estudian. Las señales estaban ahí. La foto de Trump aterrizando en Pekín con los dueños de Tesla, Apple y Nvidia es una señal. ¿De qué? Eso lo decides tú. Puede ser una señal de acercamiento, puede ser una señal de que los negocios siempre superan a la política, puede ser una señal de que la trampa ya está activa y nadie quiso admitirlo. Tucídides lo vio en el siglo V a.C. Allison lo escribió en el 2017. La pregunta no es si sabes lo que es la trampa de Tucídides. La pregunta es si estás prestando atención. ¿Quieres entender cómo llegamos a la rivalidad actual entre Estados Unidos y China? Hace unos días explicamos cómo el dólar se transformó en un arma global y qué pasa cuando el mundo empieza a dejar de depender de él. Te dejo el link del vídeo por aquí para que sigas conectando los puntos. Y ya sabes, no te creas nada, pero aprende a escuchar. 世界走到新的十字路口，中美两国能不能跨越所谓的修昔底德陷阱？